También quiero saludarlos a todos los que están ahí en la plataforma Zoom. Ya veo que ha saludado varias parroquias. Padre Eusebio, buenas tardes. Está también la parroquia de San Judas. Lo más seguro que entra también Transfiguración y otras parroquias. Ellos van entrando. A todos, de verdad les deseo una santa tarde. Venimos a continuar en esta semana bíblica que ha sido todo un banquete de la palabra. Hoy tenemos al Padre Freddy Cabrera. Padre Freddy, esta tarde usted va a tener una experiencia maravillosa donde van a estar sacerdotes que están acompañando sus comunidades parroquiales. Luego llegará el momento en que lo van mostrando. Hay parroquias que están también, como llamamos nosotros ahora con este camino sinodal, de las fronteras. Pero también tenemos parroquia de los lugares de Centroamérica. Tenemos de personas que nos están siguiendo a través de la misma plataforma, están viviendo la semana bíblica de otros países, se unen a nosotros. Ellos van interesados y van siguiendo lo que la Escuela de Pastoral Bíblica está proponiendo. Como bien sabe Padre Freddy, la Semana Bíblica en Panamá es una semana que tiene bastante fuerza para nuestra iglesia. Es una semana que se viene celebrando muchísimos años atrás y estamos haciendo lo posible que la Semana Bíblica año tras año tenga un proceso de aprendizaje. Primero se fue dando parte de lo que es el Éxodo, cómo caminar. Después fuimos dando profetas, luego entramos a evangelios, bien sea el año litúrgico, pero sobre todo insistiendo en lo de Aparecida, cómo formar discipulado, bien sea en Mateo, en Lucas, en Marcos y en Juan. En esta parte hemos tocado entonces a Lucas, el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén. Y también vimos sobre todo el camino que se ha quedado el padre Edgar sobre el camino de Maús, de los cuales ellos todavía hay alguien que me decía y una pregunta, le dije yo, el padre tiene una pregunta que vale la pena que la unas con la pregunta del padre. Y me gusta mucho lo que estamos viendo hoy, que hoy tratamos de entrar el padre Freddy y yo, que vamos a tocar Hechos de los Apóstoles, porque así vamos a finalizar el viernes. ¿Quién es el padre Freddy Cabrera? Él es un misionero claretiano. Padre Freddy tiene una experiencia muy bonita aquí en Panamá. Dice que estuvo por el lado de Darién. Conocemos acá en Panamá los claretianos, que han dado siempre su servicio misionero en nuestra iglesia, en la de Colón y también en la de Darién y aquí en Panamá con el santuario, que bastante participamos en esta parroquia. Yo también les conocí en el interior, allí en Aguadulce, no sé si todavía estarán. Y Freddy es egresado de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, la UCA de El Salvador, donde realizó sus estudios teológicos. Realizó estudios de teología bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es el encargado del teologado claretiano de San Salvador, es decir, de la formación de los futuros sacerdotes. Se ha dedicado a la formación de líderes y animadores en el ámbito de Biblia popular y de las distintas lecturas hermenéuticas en el contexto latinoamericano. Desde hace un año forma parte del equipo que se encarga de la dirección del diario bíblico. Bastante lo conocemos, ¿se acuerdan? Esa agenda bíblica que trajan los claretianos cada año, que la perseguimos con tiempo. Un proyecto de los misioneros claretianos de América. De verdad que tenemos que darle las gracias al padre Freddy de estar aquí con nosotros. Yo no sé si Julio se metió, Julio el claretiano, los muchachos de Claret de allá de Colón, porque todos ellos me dijeron, Rosemary, llámate a Freddy, porque Freddy te puede colaborar. Y yo sé que ellos también y el santuario también nos ha ayudado muchísimo
a difundir esta semana bíblica. Padre Freddy, usted bienvenido, muchísimas gracias por ese servicio tan bello que está haciendo aquí con la Escuela de Pastoral Bíblica, que es una escuela que le sirve a la Iglesia de Panamá. Gracias. Gracias a ustedes, qué bonita oportunidad me dan a mí de poder hacer camino con ustedes en estos días de la semana bíblica. La verdad es que lo decía por la mañana, yo no he estado de misión directamente por mucho tiempo, más que en el 2001, en el Darién, pero sí tengo bonitas memorias de, ya lo decía, de Yavisa, La Palma, que decía de mis bonitas memorias que tengo de Darién en Panamá y luego pues de acompañar ahí a algunos talleres, algunas... Bueno, entonces esta tarde les quiero invitar y de verdad, le pido disculpas públicas a Rosemary porque creo que vamos a intentar, ¿verdad? Abordar ambos, ella ya lo dijo, Hechos de los Apóstoles, pero no sé si yo estoy invadiendo mucho el territorio que ella quería tocar, pero ya no nos metimos tanto al Evangelio de Lucas, sino a Hechos de los Apóstoles y puntualmente a estas experiencias que nos hablan de sinodalidad. De Hechos de los Apóstoles o de la Iglesia de los Orígenes, tenemos una imagen bastante idealizada o bastante como prefijada en aquellos textos donde nos hablan de que se reunían para la enseñanza de los apóstoles, para la fracción del pan, compartían sus bienes, algo así como nos quedamos un poco con eso, pero cuando uno aborda todos los hechos de los apóstoles, se da cuenta que en ese encuentro de culturas y en esa diversidad de necesidades que fueron surgiendo porque iban creciendo en número, pues tuvieron que poner en práctica ciertas actitudes que hoy nos hablan de sinodalidad, porque tuvieron que tener una escucha muy aguda, tuvieron que hacer un camino de discernimiento y abrirse a la novedad del espíritu, ¿verdad? Y es con esto con lo que quiero realmente empezar al proyectar ya la pantalla, porque esto es lo que quiero que notemos, ¿verdad? O que le demos bastante énfasis a esto de apertura a la novedad. Emprender el camino de Jesús era para muchos precisamente algo diferente, algo incluso alternativo. Y comienzo con esta cita de Hechos 5 porque fueron invitados, ¿verdad? Los que se iban sumando a anunciar con su propia vida este nuevo modo. Hay una manera diferente de poder vivir. El ser cristiano es una alternativa para el mundo. Y esto es a lo que estaban ellos invitados, al ser continuadores de la causa de Jesús. Y esta apertura a la novedad va a ser necesaria, la docilidad también, que la vamos a ir viendo, porque es por esto que aparece esta, es una cámara, ¿verdad? Que se está como enfocando. Creo que es necesario también que nuestra mirada a la realidad, nuestra mirada a los mismos textos bíblicos, sea más fina, más atenta para seguirnos enriqueciendo. Y precisamente, aunque repitamos algunos textos bíblicos a lo largo de esta semana, pues precisamente nos van a dar la posibilidad de ser más sinodales, ¿verdad? Al final esto es lo que queremos. Entonces, estas experiencias de sinodalidad en los textos de Hechos de los Apóstoles, creo que nos van a cuestionar, nos van a interpelar
a propósito de la manera que tenemos para nosotros resolver nuestras encrucijadas o conflictos o situaciones que aparecen de improviso en la vida de la iglesia. Así que ojalá nos ayude este recorrido, porque estas páginas son un verdadero ejercicio de discernimiento y sinodalidad. Estos discernimientos y encuentros sinodales, ¿verdad? Solo hacemos una memoria, un repaso de lo que significa sinodalidad o acción sinodal o ser sinodales, desde la etimología que ustedes ya la han repasado estos días, ¿verdad? Del griego sin, acción conjunta, y o dos, camino, sendero. Entonces, Hechos de los Apóstoles es un camino, ¿verdad? Que se emprende como comunidad, y llega un momento donde en las encrucijadas tienen que andar o desandar el camino, y ahí es donde tienen que dejar al Espíritu actuar. Pero lo bonito es que lo hacen en comunidad. Identificamos en estos relatos procesos de búsqueda del querer de Dios. Ojalá que también nosotros tengamos ese anhelo y ese deseo, y si estamos hoy aquí es precisamente por eso, porque queremos que Dios siga iluminando nuestro peregrinar. Nosotros somos buscadores, ¿verdad? Y somos peregrinos de ese querer de Dios. Y aquí viene también una de las lecciones que nos va a dar Hechos de los Apóstoles. No se trata de imposición, porque como se los enseñó Jesús, no se trataba de imponer, sino de dejar al Espíritu actuar en la toma de decisiones, dejar que las personas también hicieran sus propios procesos. Y este es el camino sinodal. No dejar sobre una persona la toma de decisiones, sino a la comunidad, a la asamblea, donde interviene el Espíritu. Vamos a hacer. Entonces, ahora sí, nos vamos a los textos. Quisiera que buscaran Hechos 1, versículos del 15 al 26. Por ahí vamos a tener a algunos voluntarios que nos ayuden con la lectura de los textos, porque vamos a ir poco a poco descubriendo lo que nos regalan estos relatos. Entonces, pido a una persona voluntaria para que lea este texto. Por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unas 100, y Pedro tomó la palabra y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó, y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie vive en ella. Y también dice que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo,
y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue al lugar que le correspondía. Las suertes fueron echadas y cayeron sobre Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Bien, fíjense que aquí hay dos datos que de una vez los intentamos recuperar. Para la incorporación de los 12, primero es rescatar el hecho de que impactó mucho a la comunidad y no solo a la comunidad discipular, sino a los que también se iban incorporando, esta traición o realidad que vivió Judas, ¿verdad? La verdad, porque no entendían cómo uno de los más cercanos, de los más allegados a Jesús, pudiera traicionarlo de esa manera. Y aunque pareciera una nota amarillista, porque ponen así como los detalles, ¿verdad? De que se le salieron las entrañas y ponen un poco lo de la suerte, pero se le da bastante énfasis y peso, porque sí afectó el que hubiera esta traición, pero tuvieron que también aceptarla. Es parte también del camino. El camino de fe, que no es un camino fácil, es un camino también de cruz, pues va a toparse en algunos momentos con situaciones de traición, ¿verdad? O de falta de fidelidad a la causa. Y con esto hay que contar. Pero no se quedan en el hecho solo de la situación de lo que le pasó, ¿verdad? No se quedan solo lamentándolo. Dice, la misma palabra nos indica que alguien tiene que sucederlo, ¿verdad? Y se tiene que llegar a completar el número de los 12. Era un número simbólico, un número también representativo de el pueblo de la Biblia, el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel. Entonces sí, buscaron a alguien que cumpliera este perfil. Y el perfil era uno de los que conoció a Jesús, de los que estuvo con él. Y entonces aparecen dos candidatos. Pero para esto, aquí ya podemos ver que está implicada toda la comunidad. La comunidad, y ponen el número, ¿verdad? 120. Está enterada de la situación, están afectados por lo que pasó con Judas y ahora también saben de estos candidatos que tienen para elegir. Entonces, aunque está toda la comunidad enterada, ¿verdad? Y tienen, ponen a Dios primero, a Dios delante para tomar la decisión. Entonces es lo genial porque rezan para que Dios ilumine. Y esta es la oración que se dice, ¿verdad? Indícanos cuál pedir a Dios esta sabiduría de quién es la persona. Y pues precisamente en este sentido, en las comunidades pasa con la elección de cargos. Que uno a veces se queda solo con tal vez pensar que fue elegido porque tiene las cualidades o a veces incluso, ¿verdad? Se queda hasta uno solo con la murmuración de, es que son los preferidos del padre. Y entonces él elige a su gente. Pero
precisamente en esto de la elección de liderazgos está aquello de el perfil del animador no es para darle un privilegio, porque cada cargo en la iglesia es un servicio y es un compromiso. En este sentido, ¿verdad? También es la experiencia de discernir, de implicar, de ver también candidatos, aunque no es una elección democrática, ¿verdad? Porque ya les dije que están dejando de algún modo que Dios intervenga, que Dios ilumine, hacen partícipe a la comunidad, pero luego hay esto que Dios dispone, ¿verdad? En algún momento la misma comunidad puede llegar a decir, no, nos equivocamos, pero ya les dije, es parte también del proceso, porque si no también hubiera dicho Jesús, este me va a traicionar, no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a incluir. Bueno, pues no. Parece que también estos son parte de los procesos que tenemos que seguir abrazando como comunidad y como iglesia. Entonces, en este sentido, dejamos aquí este primer ejercicio de sinodalidad, de discernimiento, de pedir a Dios sabiduría en la elección de un liderazgo en la comunidad, ante la ausencia de alguien que ya no está. Pasamos entonces a el otro texto, Hechos 6, del 1 al 7. Nos pasamos unos cuantos capítulos, unas cuantas páginas de nuestras Biblias y vamos a Hechos 6, versículo del 1 al 7. Los 12 y la elección de los 7. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahora entonces nos damos cuenta de algunos otros detalles. Aquí vemos la necesidad que hay de nuevos liderazgos porque hay situaciones que no se dan abasto para atender. La comunidad está creciendo y están descuidando o desatendiendo a algo que les parece, están interpretando que puede ser la preferencia de unos o le están dando prioridad a unos por sobre otros. Aquí hablamos de los dos grupos de la comunidad de Jerusalén. Hay judíos conversos y también helenistas. Los judíos de habla hebrea y los helenistas de habla griega.
pero hay preferencias, ¿verdad? Recuérdense que la comunidad judía es el pueblo elegido. Y entonces el problema aquí es con una situación delicada, porque es la distribución de alimentos a las viudas. Había viudas y la situación de las viudas era de indefensión, desprotección, vulnerabilidad, pero le están dando preferencia en esto que están poniendo, ¿verdad? Están denunciando algo y parece que están atendiendo a unas preferentemente sobre las otras. Los apóstoles, los 12, dicen del interés de la predicación de la palabra de Dios. No pueden descuidarse del ministerio de la palabra. Entonces se necesita de nuevos liderazgos, ¿verdad? Y es lo interesante porque los ministerios que han ido surgiendo en la iglesia tienen que ver con esto. Yo no sé qué haríamos sin los ministros de la Eucaristía, también sin los celebradores de la palabra o sin los diáconos permanentes. Panamá que nos lleva a la delantera en ministerios porque en el resto de Centroamérica no hay diáconos permanentes, solo allá. Pero qué bonito que estén, no solo, igual que en el anterior caso, ¿verdad? No se quedaron solo con la crítica a Judas y lo dejaron ahí mal, aunque sí, ¿verdad? Pero buscaron solución. Y lo mismo acá. No solo es murmurar y ver el problema y decir, no, aquí precisamente no es justo mirar para otro lado y no prestar atención. Aquí es una cuestión que demanda atención y atención que no se puede descuidar la vida de los miembros de la comunidad. Por eso es la institución de los diáconos. Entonces hay un discernimiento para una nueva distribución de tareas y responsables. Yo creo que en toda parroquia, ¿verdad? Cuando hay esta organización, cuando incluso el consejo parroquial se reúne, tiene que ver las necesidades reales que hay para luego también saber delegar responsables y pedir ayuda. Esto es parte de los procesos de una comunidad que va madurando en esto de los servicios y en la implicación de los miembros de la comunidad. Nuevamente aquí la comunidad está enterada, ¿verdad? Y todos aprueban la propuesta, eligen a los 7 diáconos. Aquí hay una cosa curiosa, ¿verdad? Los apóstoles oran e imponen las manos, nuevamente interviene Dios, pero aquí no es la imposición de manos no es transmisión de poder, ¿verdad? Ya dijimos que los servicios en la iglesia no son privilegios, son un compromiso, son una tarea, una responsabilidad, y la imposición de manos no es dar poder o dar prestigio o que la gente se sienta superior, no, al contrario, es dejar que sea la gracia de Dios la que actúe en el que está siendo elegido. Estás siendo reservado para esta tarea, ¿verdad? Es bien importante el darle este sentido. Y luego, ¿cuál es el efecto positivo de el discernimiento, la elección, también la apertura que hay para nuevos servicios y ministerios en la comunidad? Pues es un efecto positivo, ¿verdad? Incluso se dice el resultado, crecía mucho el número de los discípulos. Incluso está este detalle, muchos sacerdotes abrazaban la fe. Porque aquí también es la cuestión de los ministerios que tenían en el mundo judío, el sacerdocio judío y luego el sacerdocio que se va a tener posteriormente, pero aquí estamos hablando solo de diaconía, todavía no estamos hablando del sacerdocio como tal, ¿verdad? Que va a ser un desarrollo posterior.
pero tenemos aquí a los diáconos para la atención de las viudas. Entonces es otro ejercicio bonito donde le piden a Dios también, ¿verdad?, que les ayude en esta situación, pero la comunidad, digo, está implicada. Nos vamos al otro texto, avanzamos un poquito más con nuestras Biblias al capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y luego capítulo 14, versículos 21 al 28. Entonces, vamos a escuchar ahí. Pablo es enviado por la iglesia. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíemelos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y les dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en una oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevara de la mano. Al ver... Vamos a detenernos ahí, porque lo que queremos ahorita es solo enfocarnos en la elección también, o en esto que pide el Espíritu Santo a la comunidad, porque empieza un nuevo reto para la iglesia, que es ahí en Antioquía. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, pero nos vamos a saltar al capítulo 14, 21-28, para ver cómo termina, porque como es bastante largo, no nos va a alcanzar el tiempo de leer todo el capítulo 13. Nos vamos ahora a dar el saltito al capítulo 14. Capítulo 14, del 21 al 28. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración en ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Talía. Allí se embarcaron para Antioquía,
de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos, y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahora estábamos en la iglesia de Jerusalén, y aquí es interesante o es importante que descubramos esto que ya decíamos al inicio. Hubo muchos liderazgos, porque precisamente las comunidades surgieron en grupos pequeños. Fíjense que las iglesias de repente no tenían un número mayor a unas 30 personas, ¿verdad? Entonces vean que eran comunidades pequeñas bajo estos liderazgos que iban nombrando. Ellos iban, incluso lo genial de esta misión de Pablo y Bernabé es lo de suscitar nuevos liderazgos. ¿Qué pasa entonces acá? La iglesia, la comunidad creyente de Antioquía está apenas surgiendo, es abrirse al mundo gentil, al mundo pagano. Se salen del ambiente judío, ¿verdad? De las comunidades judías de Jerusalén, y este es como un nuevo reto, precisamente que va a ser gracias a la audacia del Espíritu en Pablo, como se va a lograr, ¿verdad?, llegar al mundo gentil. Desde aquella ya situación que había vivido el mismo Jesús, la salvación no era solo para el mundo judío, la salvación era universal, ¿verdad? Dios no ofrecía su salvación solo para el pueblo de Israel. Entonces aquí es donde empieza a abrirse las puertas de aquella naciente iglesia, la iglesia de los orígenes, donde ya se logra ver la acción o la mano de Dios. Surgen profetas y maestros que luego se van a convertir en los líderes o animadores. Ese, a impulso del Espíritu, ¿verdad? Estando en comunión y oración, sienten que hay nuevos retos, que no se pueden quedar solo ahí encerrados en la comunidad, y que de verdad tienen que cumplir una misión más allá de las fronteras del mundo judío. Y esto también entonces vuelve a intervenir Dios, porque hay una imposición de manos, son enviados, ¿verdad? No es a capricho de ellos o es locura de ellos. También en esto hay una cuestión de experiencia sinodal. Cuando nosotros tenemos una experiencia de misión, es mucho mejor decir sentirme enviado, no decir que voy, ¿verdad? Es como que esté ahorita delante de ustedes, no me pongo solo como Freddy Cabrera de Guatemala, no, me pongo como misionero claretiano, pertenezco a una comunidad misionera que me respalda, que me soporta, que ora por mí, y que entonces me da la posibilidad de servir en su nombre en un espacio como este. Precisamente entonces esto fue lo que pasó con Bernabé y Pablo, porque la comunidad está enterada, está al tanto de esto que les está pidiendo el Espíritu. Aquí tendríamos que volver a la palabra discernimiento, ¿verdad? Y esta comunidad respalda, sostiene, acompaña a sus misioneros. El Espíritu provee de lo necesario a sus misioneros. Estoy hablando de que provee incluso de palabra, fortaleza, salud, y está con ellos.
¿verdad? Para afrontar incluso adversidades o retos que se les presentan. Y Pablo y Bernabé lo tienen claro. Ellos no están haciendo la misión para ser aplaudidos, para volverse famosos en el mundo gentil. Incluso el peligro que corren, ¿verdad? Ese texto no lo leímos, pero ustedes lo pueden leer personalmente. Creían que eran dioses. Es que esto es genial porque a mí me suele pasar, ¿verdad? Nosotros tenemos vecinos aquí y entonces nos oyen cantando las Eucaristías. Y dice la señora, ay, es que son como angelitos cantando y algunos desafinamos, no crean, no cantamos tan bien. Pero esto de que uno tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso para con el pueblo de Dios, no es para que le eleven el ego, no es para sentirse superior ni para creerse más que los demás. Nuevamente, tenemos que pensar que es para servir y para generar estos nuevos liderazgos. Ojalá que no tengamos ese recelo y ese egoísmo en nuestras comunidades de no querer suscitar, de no querer incluso ceder, ¿verdad? Porque hay gente que se vuelve eterna en sus cargos, en sus puestos, y no le cede el lugar a otros. Bueno, pues ojalá suscitemos nuevos liderazgos en nuestras comunidades, como lo está enseñando aquí Bernabé y Pablo. Y lo más significativo, ¿verdad? El cierre. Informan a la comunidad de lo que Dios había hecho por su medio. No de lo que ellos habían hecho para Dios, en nombre de Dios. Porque de esto tenemos, ¿verdad? Incluso un montón de oportunidades de volvernos como personas un poquito arrogantes. Yo he hecho he organizado tantos retiros, ¿verdad? He hecho tantas misiones, he posibilitado un montón de sacramentos a un montón de gente, pero ¿y lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti ha sido consciente? ¿O lo que has hecho es obra tuya? ¿Es por tus fuerzas? ¿Es porque incluso quieres ser reconocido como el evangelizador más popular? Esto de tener la humildad de llegar a la comunidad y decir, miren, también gracias a ustedes, gracias a Dios, logramos la misión que se nos encomendó, ¿verdad? Y ya les digo que es mucho más humilde decir aquello que Dios logró por nuestro medio, aquello que Dios suscita y posibilita y no lo que nosotros hacemos con nuestra sola habilidad, ¿verdad? Entonces estos son como lecciones también de este otro momento de la iglesia de Antioquía abriéndose a un mundo gentil, a todas las comunidades, donde vamos a ver ahorita lo que viene, porque le tenemos que dedicar tiempo a esto, en el sentido que esto que Pablo y Bernabé están haciendo de abrirse al mundo gentil va a generar conflictos. Y es lo que viene con el Concilio de Jerusalén. Vamos bien, hermana, nos pasamos a ver lo del Concilio de Jerusalén. Usted es la que me dice. Perfecto, sí. Muy bien. Entonces tenemos aquí, necesito que alguien nos ayude con la lectura de Hechos 15. Hechos 15 es un capítulo, es largo. ¿Alguien de los que están allá en esos lugares? María Solís levantó la mano. Bueno, le pueden ceder el micrófono, ¿verdad? Ella ya puede abrir el micrófono. María Solís, abre el micrófono, ya. Ahí me escuchan. Sí, sí.
El Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Asamblea de las dos comunidades más influyentes de cristianismo primitivo. Iglesia. Buscar en tu Biblia. Yo creí que era leer aquí. Qué bella, gracias. Si buscamos mejor primero el texto para enterarnos de cómo va y luego ya nos detenemos a la explicación. Dale la palabra ahí a otra persona mientras tanto. Bueno, si Otra alguien ya persona tiene que listo el quiera texto. leer. Parece que está Eduvigis, Tello. Abre el micrófono, ahora sí. Controversia en Antioquía. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a las costumbres mosaicas, no podéis salvaros. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Controversia en Jerusalén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Discurso de Pedro. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo, como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea calló. Entonces, para escuchar a Bernabé y a Pablo, contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Discurso de Santiago. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. Hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de la gente busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto, juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Todas las ciudades tienen ya desde antaño personas que predican lo que dijo Moisés, cuando se leen las escrituras cada sábado en las sinagogas. La carta apostólica. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia,
elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron en concreto a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, personas que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Los delegados en Antioquía. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía. Reunieron la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se llenaron de alegría al recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y los confortaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, para que volviesen junto a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, creo que ya nos ilumina. Entonces, te agradezco la lectura. Palabra de Dios. Entonces, miren, como creo que vamos a entrar dentro de poco a receso, ¿verdad? Vamos a ver solo esta diapositiva y luego vamos a entrar más en detalle ya para profundizar, porque este ejercicio de sinodalidad nos da como bastantes lecciones. Pero tenemos de trasfondo, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay dos iglesias bajo distintos liderazgos, la iglesia de Jerusalén, bajo el liderazgo de Pedro y Santiago, y la iglesia de Antioquía, con sus delegados Pablo y Bernabé, que están animando estos inicios allá. Entonces son como las dos iglesias más representativas de estos orígenes y las que más van a generar este conflicto que lleva a la realización de este concilio. ¿Qué es lo que se pone en cuestión aquí? Bueno, si abrimos este horizonte a la gentilidad, a los paganos, entonces dicen los judeocristianos, pues se tienen que circuncidar, ¿verdad? Porque esa era la práctica judía para pertenecer a la iglesia, y seguían con esta práctica judía. Entonces, y también como ahora hay comunidades mixtas porque hay un encuentro de culturas, hay un choque de culturas mucho mayor, es cómo lograr la convivencia y cómo no solo poner normas o criterios que hagan perder lo esencial. Aquí es tratar de rescatar lo esencial del seguimiento de Jesús o aquello que va a sostener a la comunidad. ¿Se recuerdan que al inicio dijimos que eran comunidades sostenidas por el Espíritu, pero también bajo dos prácticas?
el bautismo y la Eucaristía. Pero entonces aquí se están metiendo otras prácticas, otras exigencias, y lo que tienen que discernir es, ¿esto es necesario para ser creyente? ¿Lo tenemos que poner como una obligación? Esto es lo que está un poquito como en discusión en esto, y vemos que como en los anteriores momentos han dejado que el discernimiento, ¿verdad?, prevalezca, donde Dios les habla, donde Dios interviene, y no se queden solo bajo esa tensión la, de sentirse defraudados por alguien que traiciona a la comunidad, como le pasó a Judas. No se quedan murmurando de los defectos de alguien que está siendo descuidado para con las viudas. Y en este caso, ¿verdad? Que le pasó también a Bernabé y a Pablo, de decir, bueno, vamos al mundo gentil. Y vemos que Dios también tiene algo para ellos, e incluso hemos visto la mano de Dios en ellos, ¿verdad? Así ahora en el concilio de Jerusalén, porque va a ser decisivo para lo que viene después, para la iglesia de la cual nosotros, como digo, somos herederos. Gracias, Rosemary. Creo que podemos intentar completar la presentación o el contenido, ¿verdad? Para que lo tengamos todos, y luego vamos a tratar de sintetizar estas inquietudes que nos van haciendo. Pero ya tengo algunas, aproveché el ratito del receso para estarlas revisando, entonces eso nos da un poquito de ventaja. Bien, de este capítulo 15 que leímos, que hemos escuchado, fíjense que hay unas preguntas que nos ayudan como a ver qué estaba de fondo, qué estaba detrás. Precisamente era esta inquietud de el temor de abrir el cristianismo mucho más allá del judaísmo. O sea, también al final era esto, ¿verdad? Es posible la novedad en el movimiento de Jesús y en lo que luego va a convertirse en la iglesia, o han de ser una copia del judaísmo. Eso es lo que se están preguntando de fondo. Algunos quieren ser una copia del judaísmo porque vienen del judaísmo y se han convertido, ¿verdad? Ahora abrazan la fe en Jesús, pero quieren seguir con las mismas prácticas judías. Y se preguntan también, esto aparece mucho en las cartas de Pablo, si es gracia, ¿verdad? O es esfuerzo humano. Pero están preguntándose precisamente por esto de que, o sea, me incorporo y me gano la salvación por esfuerzo mío, o es por la gracia de Dios, es la gratuidad de este ofrecimiento de Dios que me salva. Y entonces aquí está, ¿verdad? ¿Nos salvamos o somos salvados? Estas son como las preguntas de fondo, y son profundas, son difíciles, incluso nos las podríamos hacer hoy actualizándolas, ¿verdad? Nosotros, para nuestro camino de fe. Porque esto de la novedad, con esto empezamos el título de la presentación de hoy, de la charla de hoy. O sea, nuestra fe católica, ¿verdad? ¿Se puede abrir a la novedad, o nos mantenemos en la rigidez de una tradición que no permite o que no se pone en diálogo, ¿verdad? Esto. Y luego lo de la gracia en nosotros, que yo les decía que Pablo y Bernabé la experimentaron cuando dijeron, no es lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que Dios hace por nuestro medio. Y la experiencia de la salvación. Si somos salvados, ¿verdad?
en un ofrecimiento gratuito de Dios, o es que nos la tenemos que ganar la salvación. Esto también es una cosa compleja, porque algunos vamos a decir, no, yo me la tengo que ganar, me la estoy ganando. Por eso participo de la semana bíblica. Estoy bromeando. No, realmente hay alguna gente que se esfuerza, ¿verdad? Y lo vive plenamente, esto de irse salvando a diario. Pero ya nosotros tendríamos que tener esto claro, ¿verdad? De la salvación, que la salvación no es algo que nos vamos a ganar para el más allá. Ya estamos salvados. Desde el bautismo, desde nuestra condición de hijos e hijas de Dios, tenemos que vivir como personas salvadas. Otra cosa es qué hacemos con la salvación. Si la desperdiciamos, si la desaprovechamos, ¿verdad? Como hijos pródigos, hablando del Evangelio del domingo, que lo tenemos tan fresco en nuestra mente, ¿verdad? Y dejamos a Dios esperándonos. Pero en este sentido, aquí están estas dos iglesias. De verdad que genera conflicto porque uno dice, dos iglesias, no eran solo dos iglesias, dije las dos más relevantes, eran más comunidades, bajo más liderazgos. Y esto, para nuestra sorpresa, así fueron los orígenes. Ahora decimos una santa, católica, apostólica, y en algún momento a alguien todavía le gusta decir romana, ¿verdad? Una santa, católica, apostólica, sí, pero una diversa. No, nosotros no solo somos soldaditos todos iguales, ¿verdad? A Dios le gusta la riqueza cuando dejamos que el Espíritu se manifieste y hable. Si no, entonces, ¿qué hacemos con toda la riqueza de los movimientos y de las comunidades de fe y de las congregaciones religiosas y de la riqueza que hay del catolicismo ortodoxo y de otras maneras, ¿verdad?, de vivir la fe católica, incluso de otras iglesias orientales que viven la comunión con el Papa, pero tienen otros ritos, otras maneras. Digo, siempre celebran la Eucaristía, tienen esa reverencia al Papa y también el bautismo, pero tienen otras maneras de vivir también la fe, a veces incluso más solemnes que nosotros, usan mucho incienso en Oriente. Bien, pero entonces, aquí está esta iglesia de Antioquía y llegan los judaizantes y dicen la circuncisión a los gentiles. Es importante este tema de la circuncisión porque viene desde Abraham, viene desde el Antiguo Testamento y tiene un trasfondo teológico que para nosotros incluso pues no es tan necesario, ni siquiera con la cuestión que yo decía hoy desde la perspectiva médica, la circuncisión pudiera ser hasta saludable para los varones, pero es una cosa, aquí este es un asunto de varones. Ser portador de la bendición de Dios, porque eso era lo que significaba, ¿verdad? O sea, eres portador los únicos portadores de la bendición de Dios eran los varones. ¿Y la mujer cómo participaba de la bendición de Dios? Pues uniéndose a un varón. La mujer había sido creada para ser esposa, madre, ¿verdad? Y para estar con un varón, porque era la única manera de recibir un pedacito de esa bendición que el hombre había recibido. Él era el que le transmitía esa bendición. Pero entonces la circuncisión tiene todavía un curioso detalle, porque era como quitarle algo, ¿verdad?, de ese miembro viril que lo hacía sentirse el superior ante los demás de su familia, pero le quitaban esa parte de su miembro, ¿verdad?, esa parte de piel para recordarle que él le pertenece a Dios y que es Dios el que lo hace portador de esa bendición, pero la bendición no es privilegio ni tampoco es para que se crea. Es un instrumento, es un servidor. Bueno, pues entonces aquí están utilizando la circuncisión como
como una manera impuesta, ¿verdad? De decir, todos los que quieran ser cristianos, no solo el bautismo, también la circuncisión. Y como digo, es un asunto de varones. Las mujeres no tenían nada que ver en eso. Pero entonces aquí estaba la pregunta por lo esencial de la fe. ¿Qué es lo esencial de la fe cristiana? No era la circuncisión. Por eso San Pablo va a madurar esto y va a decir, circuncídense, pero los corazones, ¿verdad? Eso es lo que hay que circuncidar, el orgullo, desde el corazón. Entonces aquí, Pablo y Bernabé ya lo tienen claro porque han hecho la misión que vimos previamente en el anterior capítulo. Dios abre las puertas de la salvación a los gentiles y no les está pidiendo circuncisión. Está actuando en ellos por gracia, porque es una gracia su salvación y la ha ofrecido a todos. Hay una asamblea, pero esta asamblea parece un poquito más de líderes, ¿verdad? Recuérdense que los líderes no van solos, representan a la comunidad de donde vienen. Y pues Pablo y Bernabé llevan lo que la comunidad de Antioquía les ha pedido porque los ha enviado a hablar con Pedro y Santiago, que están representando a esta comunidad de Jerusalén. ¿Qué se delibera o qué entienden todos? Porque también Pedro ha tenido un episodio en casa de Cornelio y él tiene el escrúpulo, él no está convencido de entrar a la casa de Cornelio porque es un pagano, porque se va a llenar de impureza y Dios ahí le hace entender y le dice, no hagas impuro lo que Dios ha declarado puro. ¿Verdad? Y entonces incluso en el contacto con otras personas, porque ellos lo de la ley de la pureza, que era otra práctica judía, lo tenían muy marcado. Entonces, por eso Pedro interviene ya con más autoridad y está diciendo que Dios no condiciona y que la salvación es para todos. Ahora nombran una delegación después de haber deliberado, porque también interviene Santiago, pero Santiago respalda lo que Pedro ha dicho, entonces la resolución es llevarle a la comunidad antioquena la buena noticia. Las voces de todos son expresión de la presencia del Espíritu. Es interesante, escucharon ustedes, ¿verdad? Que dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. A veces no sé qué tanto el Espíritu Santo interviene en nuestros discernimientos en la comunidad y si realmente dejamos al Espíritu actuar. No solo nuestro espíritu humano, ¿verdad? Que a veces está prejuiciado, nuestro espíritu humano que es calculador, nuestro espíritu humano que, ¿verdad? Es celoso y está como viendo hasta como tomando lista, ¿verdad? ¿Quiénes sí son merecedores? ¿Quiénes son dignos? ¿Quiénes se ganan, ¿verdad? El estar en la comunidad y quiénes son los que no? Entonces nos volvemos hasta jueces. Pero el Espíritu Santo nos está pidiendo una cosa diferente. Nos está pidiendo armonizar, nos está pidiendo conciliar, ¿verdad? Por ahí aparecía la palabra conciliar en las características de la sinodalidad. Conciliar pareceres diversos, hasta enfrentados. Y cómo entonces llegamos a acuerdos. Los mediadores, los que van a ser siempre enviados, esto de ser enviado es tan bonito porque uno dice, tengo el respaldo de que no estoy aquí por mi cuenta, ni estoy hablando solo de lo que yo pienso y siento. Ya hemos discernido y yo soy portavoz de lo que la comunidad en distintos puntos ha opinado, pero no estoy dando solo mi opinión. Ya he escuchado, hemos discernido y aquí está la resolución. Y es lo que hacen. Entonces,
al enviar esta delegación a la comunidad de Antioquía. ¿Y qué fruto produce el discernimiento? Las escuchas, los discernimientos, las oraciones y las deliberaciones producen alegría, producen alivio de tensiones, ¿verdad? Porque realmente se deja a Dios actuar. Y en los procesos de comunidad, en nuestras comunidades, a veces sufrimos y padecemos mucho porque alguien quiere imponer sus ideas, alguien es impaciente y quiere obligar a los demás. Y no dejamos que los procesos se vayan dando. Ni siquiera catequizamos. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y no es así. Entonces hay mucho de sinodalidad que tenemos que poner en práctica. Por eso estos textos son valiosísimos para estos ejercicios, porque nos damos cuenta de cuánto tenemos todavía que aprender y crecer, incluso en materia de humildad. En la diversidad se encontraba la riqueza. Pues es que esto es lo curioso. Así nació la iglesia, desde esa diversidad. Jesús, pues, invitó a esto, a sus discípulos, a sus apóstoles, a evangelizar, a animar la fe, y precisamente estos núcleos son los que hoy vemos reflejados en nuestras comunidades familiares o comunidades eclesiales de base. A algunas personas no les gustan las comunidades eclesiales de base porque han tenido incluso un historial en América Latina un poquito combativo, pero realmente intentaron, ¿verdad?, ser el reflejo fiel de esas comunidades de los orígenes, o los movimientos. También están bajo un liderazgo, bajo una coordinación, y oran incluso. Yo he visto a muchos movimientos que oran antes de tomar decisiones, de proponer retiros, de nombrar nuevos miembros. Y esto es un ejemplo de lo que deberíamos de estar haciendo. No nos debería de dar miedo la diversidad de liderazgos. Es también lo que el Papa está haciendo, ¿verdad?, cuando nombra a nuevos cardenales, porque quiere mayor sinodalidad, quiere mayor representatividad de las iglesias locales. No quiere que sea solo bajo él la responsabilidad de lo que se decide en la iglesia. Es mucho peso para una persona dejarle comunidades tan grandes. Y hay personas que parecen ser capaces, pero no es el ideal cristiano. El ideal cristiano es de pequeñas comunidades, bajo diversos liderazgos, pero en comunión, en armonía, no enfrentadas, no peleadas. Y a pesar de los conflictos y las diferencias, se sienten sostenidas, ¿verdad?, por el espíritu, y esto es el protagonista de toda comunidad, tiene que ser el espíritu, ya les dije, así como fue en los orígenes. Pues no tendríamos que tenerle tampoco miedo a los conflictos, y los conflictos son parte, ¿verdad? Pero las razones por las que también se extendieron fue precisamente esto: crecían en número, la evangelización dio oportunidad de hacerse en Asia, en África, en Europa, ¿verdad? Y nació en Galilea, nació en una aldeíta de nada, luego se fue extendiendo y creciendo, ¿verdad? De Jerusalén a Antioquía, y llegaron hasta Roma, que precisamente en Roma es que termina Hechos de los Apóstoles, pero no nos termina de decir qué pasa con Pablo, no cierra eso, ¿verdad? Es como nos dejó con el pendiente, que no nos dio el desenlace de lo que le pasa a Pablo. Pero bien, esto es parte de lo que vamos viendo de la naciente iglesia, y
Y como digo, no tendría que asustarnos ni sorprendernos, al contrario, deberíamos de dar gracias. La palabra que animaba y sostenía a las comunidades era pues la Torá, ¿verdad? Porque estamos hablando de los primeros años de la evangelización. Entonces, aquí no tenemos todavía los escritos con los que nosotros contamos, porque si estamos hablando hasta el año 70, ¿verdad? Y el primer escrito de la Biblia que fue más o menos por el año 51 y es estos fragmentos de la carta a los tesalonicenses, todavía no había una palabra que se leyera, se leía pues lo que la tradición judía había heredado. Después vienen los escritos, ¿verdad? Eso es posterior. Pero esto sí es como importante tenerlo presente. El saber que se sostenían por la gracia, por impulso del Espíritu. Fíjense que el Espíritu es el que empuja, pero también el que frena, el que dice momento, o no es el momento ahorita, o hay que redireccionar el camino, ¿verdad? Hay que desandar este camino para andar el correcto. También el Espíritu no solo es impulso, ¿verdad? Atrevido y valiente, también es el que frena para repensar las cosas. Y esto es lo que pasó cuando se elige al que va a completar los 12 apóstoles, la atención a las viudas, la apertura a la gentilidad y el no solo ser una copia o réplica del judaísmo, porque el cristianismo iba mucho más allá. La novedad del reino de Dios o la novedad del proyecto de Jesús no se podía quedar solo porque entonces desdecían de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Él venía a darle plenitud a la ley, no solo era un cumplimiento ciego, era llegar a madurar esta ley y vivirla con libertad. Bueno, esto básicamente. Y me gustaría que alguien lea esto, ¿verdad? Porque me parece que es importante de las cosas que nos enseñan estos textos, pero puesto en perspectiva sinodal. ¿Alguien que quiera leerlo? Está Yaira. Si abre el micrófono, por favor. Bien. Yajaira, ¿puedes abrir el micrófono? Ya. Buenas noches. Lo que a todos afecta, por todos tiene que ser tratado. Por tanto, hay que arbitrar los consejos, los organismos, de modo que permitan hablar para escucharse. Este fragmento tan pequeño nos sintetiza lo que tenemos que hacer en la comunidad, escucharnos. Y tenemos que perder el miedo a hablar, porque a veces incluso nos quedamos callados por no meternos en problemas o porque creemos que nuestra palabra no es válida, pero nadie en la comunidad está de más. Y por eso es importante la experiencia de los consejos parroquiales, de todo lo que pueden aportar, ¿verdad? O otro tipo de organización, aunque sea mínima o básica. Pero que sean escuchados, ¿verdad? La iglesia tiene que ser esa experta en la escucha y también en el que tengamos la libertad para expresarnos, no quedándonos con aquello que nos inquieta y que no nos hace sentir bien, ¿verdad? Por eso es que también tendríamos que preguntar qué tanto el Espíritu Santo está presente en nuestros procesos de fe.
Bueno, esto es vital. No sé, hermanas, si nos detenemos a ver alguna otra pregunta, porque he intentado responder ya alguna, pero si tú tuvieras alguna otra que aparezca por ahí. Bien, yo creo que ahí en el chat, Ajá. no han hecho, ya contestó las otras, podemos seguir adelante. Ah, muy bien. Bueno, entonces miren, de este recorrido en los textos, recogemos estas características sinodales en los orígenes. Una apertura a la novedad del espíritu. Tendríamos que tener esa sorpresa, ¿verdad? Esa sorpresa de lo que Dios hace a través nuestro o de lo que Dios hace también a través de los hermanos y hermanas. Entonces, ya vimos las cualidades o características de esta apertura a la novedad, pero las recordamos ahorita. Escucha, docilidad, para no ser tan rígidos, libertad para hablar, disposición para la misión. Una comunidad no puede quedarse feliz y encerrada en sí misma, tiene que tener la disposición de salir, porque si no, entonces se ha acomodado, se ha instalado y no ve más allá de su círculo. Lo del discernimiento es un proceso que pues parece que uno se detiene. Sí, se detiene, pero para repensar. O sea, el discernimiento no es algo que se pueda obviar en el camino de fe, ni en el camino de las comunidades. Toda comunidad tiene que discernir. Discernir incluso su práctica pastoral. Si lo que está haciendo, si la manera de catequizar, si la manera de evangelizar está siendo la correcta o tiene que modificar algo, tiene que actualizarlo, hasta los materiales. Eso se discierne, eso no se improvisa y tampoco, si no, uno cae como digo, en repetición, ¿verdad? Y esto no da paso al espíritu. Luego para la audacia y la creatividad, porque eso de ser audaces nos da miedo, ¿verdad? Es ver más allá de lo que siempre hacemos. Y si le vamos a dar paso al espíritu que nos invita a la creatividad, pues nos dice que tenemos incluso delante de los jóvenes o cómo evangelizar. En la mañana se mencionó a los niños, pero aquí es la cuestión yo ahora quiero mencionarles a los jóvenes porque es de los mayores retos que hoy tiene la iglesia, no saber cómo acompañar a los jóvenes, cómo acercarnos, cómo hablar su lenguaje, cómo evangelizarlos desde esa manera de ser propia. Creo que no terminamos de comprender y por eso en algún momento se cuestionó, ¿quién es la que se aleja o quién es el que se aleja? ¿Se aleja la iglesia o se alejan los jóvenes? Aquí quién, ¿verdad? Y es importante entonces que necesitamos la audacia para acompañar y cada parroquia, cada comunidad tiene sus propias necesidades o sus propios retos. Si nos ponemos en el ámbito ecológico, estamos trabajando en el ámbito ecológico, estamos trabajando en la defensa de la tierra. No, pero es que eso no le toca a mi comunidad, porque mi comunidad pues se dedica a la evangelización, pero no a estas cosas. Esas cosas me saben más a, sí, pero también eres vecino, también eres ciudadano y tienes unos deberes. No lo puedes desconectar de tu fe, ¿verdad? Entonces, por eso les digo la audacia y habría que ver si estamos dejando al espíritu actuar y que nos permita ver más allá de el solo entorno eclesial en el que vivimos. Aquí la dignificación y la inclusión, esto es bien importante porque las